Habemos 12 personas, aquí faltarían 3. ¿Dónde andará Natalia? Natalia se me olvida el apellido. Eh, bueno, en la primera mesa tenemos a Stephanie. Eh, ¿Quién más es de la primera mesa? Por favor, diga yo. Laura Rocío, eso sí se me olvida. Es que pues, ya tanto tiempo sin verlos, estoy perdiendo la memoria. Claro que ahí veo fotos de ustedes, por lo menos. No, Natalia, Natalia no Rodríguez, sino la otra Natalia, ¿cómo se llama? Fastida. Ella, ella no está. Ella es la que hace falta. De la mesa 2, a ver, chequeo rápido. Tenemos a Catherine Juliet, no, Catherine es de la Ferrer, ¿cierto? Tenemos a la, uy, dije Catherine Juliet, se fue. Tenemos a la vicemonitora, sí señora. Tenemos a Erika Natalia, Paula Alejandra, Carol Natalia, no, Carol Natalia no. Erika Natalia, sí. Ok, de la mesa 3 tenemos a Paola, Michael, y, ¿quién más? ¿Quién más? Daniela Castillo, ¿cierto? Muy bien. Y me falta una persona, ¿no? De la mesa 3. Michael, Daniela, Paola y Catherine, ¿cierto? ¿O no? Listo. Y en la mesa 4 tenemos a mi querido compañero David Chaparro, Carol, sí, Carol, y mi querida monitora, ¿dónde está? Daniela Acevedo. Listo, perfecto, perfecto, ya hicimos ahí el chequeo de personas. Vale, muy bien. Entonces, como les digo, una presentación hoy así como muy general, pero muy, pues, muy importante, porque pues, si ustedes llegan a un hospital y ven una máquina de esas, por lo menos que tengan un poquito de idea. De todas maneras, yo creo que de pronto en teoría o de pronto en otras materias o de pronto por voluntad propia ustedes han investigado sobre estas tecnologías. ¿Listo? Entonces vamos a jugar. Oh, ¿por qué no me aparece? Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, profe. Bueno, entonces para el día de hoy hablaremos de básicamente dos tecnologías que digamos que son muy recientes y muy importantes en los laboratorios de microbiología hoy en día. Todo esto ha nacido por la necesidad de mejorar la oportunidad del diagnóstico, ya que como ustedes saben, pues entre más básico sea el laboratorio, más se va a demorar la identificación de un germen y la identificación de su sensibilidad. Entonces, partimos en el laboratorio desde lo más básico que son baterías en tubo, ¿cierto? Que digamos que tal vez es de la metodología tal vez más viejita y más en desuso. Se utiliza en laboratorios de investigación y tal vez no conozco el primer laboratorio clínico en la actualidad que realice pruebas bioquímicas, pero puede haberlo. O sí o sea, conozco una colega que trabaja en un laboratorio de veterinaria en Chile y allá lo hacen con tubos, que el otro día me preguntaba algo como el lindol y unas cosas ahí. Eh, pero la mayoría, digamos que por básico que sea, si hacen microbiología, lo realizan mediante metodologías semiautomatizadas como el Crystal y como el Microscan, ¿sí? Que son las imágenes que tenemos ahí en la, en la diapositiva. Lo puse como una ironía, nuevas tecnologías, y pongo dos cosas que tal vez deben tener algunos 20 o 25 años de
de uso, ¿sí? De haber sido lanzadas al mercado. Pero son unas metodologías que, como yo les contaba, digamos, por ejemplo, en el rural les puede servir, les puede ser de mucha ayuda y pues es la única herramienta que a veces hay en los sitios. Yo donde hice mi rural teníamos Crystal. Al comienzo me fue muy difícil porque todo me daba E. coli, aunque pues la mayoría sí eran infecciones por E. coli. Entonces, si a mí todo me da E. coli por Crystal, ¿yo qué puedo hacer? Ustedes que son ya mis muchachos super filos, ¿ustedes qué creen que puede hacer una persona cuando en un Crystal todo le da E. coli? ¿Usted cómo puede confirmar esas cosas? Por ejemplo, así como para no embolatarse, porque digamos tiene 30 muestras diarias. ¿Qué podría hacer uno para decir, no, esto no es una coli, esto es otra cosa? ¿Cómo podrían ustedes empezar a hacer ese diferenciamiento? O ustedes escriben E. coli a todo lo que les salga en el cristal y ya, reporta y se va para su casa a descansar. Y al otro día vuelve y reporta E. coli. Cuéntenme, ¿qué harían? Stephanie, Carol, ¿qué harían? Paola, Paula. Profe, de pronto si se mira, no sé, el caso clínico del paciente y aparte lo que tú nos has enseñado con los antibiogramas, uno puede diferenciar mucho también, ¿no? Sí, sí, Daniela, tienes la primera, digamos que sería ver historia clínica, digamos que de pronto echarle un ojito antes de iniciar el procesamiento sería bueno. Pero el antibiograma tendrías que esperar más o menos, o sea, tendrías que sembrarlo y mirar al otro día. Digamos que está en ese sentido, pero ¿qué podrías hacer antes de iniciar el antibiograma, de verlo, el antibiograma? Puedes ver otras cosas, ¿no? ¿Qué podrían ver, muchachos? Con lo que vimos en la presencialidad. ¿Mm? Que les he dicho que es súper fundamental. Profe, las características del crecimiento en los medios. Exactamente. Muy bien, Daniel. Exacto. Exacto. Si yo no conozco cómo crece ni siquiera un E. coli, pues pucha, cierre chus, porque está jodido. ¿Sí? Entonces, conocer las características macroscópicas de una colonia para un bacteriólogo es fundamental. Fundamental. ¿Sí? Yo sé que no es la característica de las clases y de la enseñanza en otros espacios, pero pues hemos tratado, ¿no? Y me hubiese gustado mucho haberlo seguido entrenando, porque en realidad es una ayuda la hijo de madre. O sea, ustedes arrancan viendo colonias y ya ustedes saben, ah, esto es tal, sin tanta vaina, sin tanto titubeo. A veces las colonias son diferentes, a veces sí, habrá la que fenotípicamente se enloqueció, pero por lo general tiene una característica que te lleva a decir, pues pucha, esto sí es una E. coli, ¿sí o no? Entonces yo vería unas colonias no cremosas, unas colonias muy fuertemente fermentadoras de lactosa, ¿cierto? Si tengo un McConkey, ¿cierto? En un agar sangre, no mucoides, pero grisáceas. Eh, Reverso de la caja se pone negro, se pone oscuro, ¿sí? Obviamente vacilo gran negativo en el grano. ¿Sí? Entonces, eso me ayudaría a decir esto sí es una coli, pero si veo una colonia no fermentadora de lactosa, por ejemplo, como quién es una no fermentadora de lactosa, quién es no fermentadora de lactosa y que de pronto hayan escuchado ustedes que filogenéticamente son cercanas. No sé si han escuchado eso de pronto. Entonces, por ejemplo, yo tengo una colonia en una gama con quino fermentador, ¿cierto? Colonias tendientes a ser como amarillo pálido, translúcidas, y el cristal me dice que es una E. coli. ¿Yo le creo a eso? Pues por supuesto que no, porque yo ya sé de base. Entonces, ¿a qué voy, muchachos? A que eso es demasiado básico, ¿sí? Demasiado básico. Y que las tecnologías van a ir avanzando muchísimo, van a ir incrementando muchísimo, pero son ayudas técnicas, son un robot, pero el cerebro seguimos siendo nosotros. El día de que eso deje de ser así, nos quedamos sin trabajo, chicos. ¿Sí? Entonces, tenemos que conocer lo básico muy bien para con eso decir, ah, pues pucha, tengo una E. coli que no está fermentando en el agar. Eso puede ser
Cerca del 5% del 100% de las E. coli son no fermentadoras de lactosa, pueden hacer el efecto de no fermentación, pero solo el 5%. Entonces soy tan salado de que me llegó eso, ¿qué hago? Pues repito, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces ahí vuelvo a lo básico, ahí sí ya vuelvo a hacer cosas básicas. ¿Listo? ¿Qué otra cosa puede pasar? Entonces, por ejemplo, en el caso del microscan o del Crystal o ya el Byte que me permita visualizar un poco el pocillo, por ejemplo, del citrato, que era lo que yo les decía. Entonces, a mí me sale que es una E. coli, pero tiene citrato positivo. Y entonces usted dice, pues pucha, esto como que no es así, ¿cierto? Entonces, el indol, por ejemplo, en los Proteus, usted lo sabe, usted lo aprendió, usted lo maneja. Usted sabe que el indol me sirve para diferenciar entre Proteus vulgaris y Proteus, los Proteus indol positivo como vulgaris, teneri y como Proteus mirabilis. ¿Sí? Entonces, si yo conozco esas cosas básicas, yo me puedo enfrentar a un equipo, yo puedo decir, venga, esto no puede ser así, ¿cómo así? No, no. ¿Sí? Entonces, obvio, las tecnologías nos van a ayudar, pero el cerebro seguimos siendo nosotros. ¿Listo? Pues arranquemos ya con esa introducción. Profe, pero ¿cuál es la que usted dijo que está relacionada filogenéticamente? Ok, la chiguela filogenéticamente es muy cercana a la E. coli. ¿Sí? Entonces, un equipo como el que veremos hoy, le queda un poquito complejo diferenciarlo entre E. coli y chiguela. Y uno diría, pues pucha, pero es demasiado básico. Sí, pero es que vamos a ver cómo es la tecnología, ¿no? Y entonces le queda un poquito complicado diferenciarlo, pero si yo lo manejo, si yo voy a los medios, ¿cierto? Ahí ya me doy cuenta, no, joda, esto es una chiguela 100%. O esto es una chiguela y posiblemente, pero en definitivamente no es una E. coli, ¿sí? Pero tengo que saber lo básico, ¿sí o no? Pues si no, pues grave, no veo nada. ¿Listo? Profe, ¿y en qué cambian? Bueno, o sea, fenotípicamente son diferentes. A lo que hoy es que genotípicas, filogenéticamente son muy cercanas, ¿sí? Porque recuerda que son enterobacterias, ¿sí? Y que sus clados están muy cercanos. Por eso es que en una clasificación como la que veremos hoy se confunde, ¿sí? Se confunde la máquina, pero fenotípicamente son diferentes. Pero filogenéticamente son cercanas en el árbol filogenético. Recuerden que la taxonomía bacteriana, ¿sí? Recuerden, entonces se empieza a abrir y empiezan a salir ramitas del árbol filogenético. La E. coli y la chiguela están cerquita, ¿sí? Pero fenotípicamente sí son diferentes, ¿sí o no? Que eso es lo que sabemos nosotros y es lo que podemos utilizar para diferenciar, ¿sí? Filogenéticamente es muy complejo. Bueno, entonces, yo sé que ustedes lo han escuchado, lo han visto, lo han revisado y se los han enseñado, pero pues volvamos a revisarlo. Es la tecnología basada en espectroscopía de masas, ¿cierto? Más, en inglés, más EMS, ¿cierto? Es una tecnología o sea, muy reciente aplicada a la microbiología clínica, pero es una técnica que ya lleva varias décadas, que se basa en el análisis, es una técnica más física-química de análisis de las partículas que componen una molécula, ¿sí? Entonces es algo que lo estudiaban, lo utilizaban para otros campos, se estudia, o sea, para la proteómica, esto es una técnica de proteómica, sí, una técnica de proteómica. Entonces lo que ya vamos a evaluar acá es las proteínas que componen un microorganismo, ¿listo? Entonces de la colorimetría, ¿sí? De la espectrometría, como las técnicas que hemos visto, a la espectroscopía de masas, ¿sí? Es algo ya un poco un salto, digamos, bien gigante en los avances. Entonces es un método proteómico y el que se aplica espectroscopía de masas hay diferentes clases, pero la que se utiliza en el laboratorio de microbiología es Malditov, ¿sí? Que ya veremos qué significa Malditov. Entonces, son tecnologías de última línea, ¿sí? Muy avanzadas en el diagnóstico microbiológico, donde podemos en ellas diagnosticar diferentes microorganismos, no solo bacterias, sino podemos identificar hongos filamentosos, ¿sí? Como los hongos, por ejemplo, los de la piel, ¿cierto? Los filamentosos, los de las uñas. Levaduras, ¿cierto? Ya en el caso como por ejemplo de la fase de levadura de criptococo o la cándida, ¿cierto? Y tan importantes cándidas que han aparecido últimamente, desde la más básica Candida albicans
hasta las más recientemente descritas y con importancia clínica muy importantes por su multiresistencia, como la Candida auris, que se nos acabó el semestre. Tengo como 20 en lista invitados para nuestra clase y tengo un colega mío que trabajamos juntos en un hospital de noche, él empezaba su doctorado y yo todavía no había iniciado el doctorado y nos conocimos en el hospital de la policía precisamente. Y él trabajaba conmigo de noche y él es un duro en este tema y en el tema de Candida. Pero pues no nos alcanza el tiempo para tantas conferencias y de pronto yo sé, a mí, o sea, yo no soy ajeno, yo sé que a muchos no les gustan esas cosas y a muchos, como me lo han manifestado y les agradezco mucho, les ha interesado mucho las charlas. Pero bueno, lo que les digo, nunca los voy a dejar por fuera, o sea, ya quedaron ustedes en mi base de datos. Cada vez que yo hago un evento de esos, tenemos 250 cupos y claramente van siempre mis estudiantes, los del semestre pasado, los del semestre antepasado y ustedes, o sea que el próximo semestre será en el pasado, ¿no? Entonces cada vez, o sea, se quedan en mi base de datos porque yo genero una lista de distribución, entonces siempre van a quedar ustedes, siempre los voy a invitar, ¿listo? Y también podemos identificar micobacterias, ¿listo? Bueno, las micobacterias, digamos que tienen, como es un microorganismo de salud pública demasiado importante, entonces tiene sus metodologías, pero también lo puede hacer mediante MASDitox, ¿listo? Todo esto nace de una necesidad que ya les estaba mencionando, una necesidad de un diagnóstico oportuno, un diagnóstico ligero, rápido, porque el paciente está crítico, porque el paciente necesita su resultado rápido, porque el sistema necesita desaturar las clínicas, los hospitales necesitan desocupar habitaciones, desocupar UCI, ¿sí? Y porque necesitamos evaluar también prontamente la resistencia antibacteriana. Esta metodología básica está principalmente enfocada en el diagnóstico, en la identificación. Pero si yo puedo reducir hasta 24 horas el diagnóstico, incluyendo el antibiograma, ¿listo? Pero el antibiograma lo sigo haciendo por otras metodologías. Entonces, ¿cómo funciona la espectrometría de masas? Entonces, es una técnica basada en la excitación y en la vaporización de una muestra, ¿cierto? Llegando a pasar de un estado sólido a pasar a estado gaseoso, donde las partículas y los iones se dividen y estos viajan a través de un tubo, ¿sí? Para llegar a ser detectados pues en un detector, ¿listo? Entonces, se basa en la determinación estructural y en función de la masa de una partícula, ¿sí? Entonces ya tenemos acá más una técnica enfocada hacia la química y hacia la física, ¿cierto? Porque también vamos a ver el espectro de las masas, el espectro de la masa de una molécula y cómo se dividen sus especies iónicas. Recuerden que tenemos protones, neutrones, ¿cierto? Cationes. Entonces va a ser una relación entre masa y carga, ¿sí? Puedo dividir la molécula para saber su masa y cuánta carga tiene porque lo divido en sus especies iónicas, ¿cierto? ¿Cómo lo realizo? ¿Cómo fragmento una muestra? Mediante la excitación de un láser como fuente de ionización, ¿sí? Que va a caer sobre una matriz sólida donde se encuentra la muestra seca, la colonia está seca, no está en una suspensión, sino se deja secar, ¿sí? Entonces, el láser excita muy fuertemente esa muestra tan fuerte, o sea, a una longitud de onda tan específica que la muestra se fragmenta en sus componentes, sin romperla, sin romper las moléculas. O sea que yo lo que voy a poder ver son, digamos, las proteínas, ¿sí? Por eso es una técnica de proteómica, ¿sí? Entonces, MASDitox significa Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight. Entonces es ionización, desorción asistida por matriz con tiempo de vuelo, ¿sí? Entonces, yo cojo una muestra seca, la desfragmento, ¿sí? En sus iones, y esos iones vuelan por un tubo hasta un detector, ¿sí? Entonces, ese tiempo de vuelo es lo que yo voy a medir y lo voy a asociar a una base de datos, ¿sí? Es una técnica, digamos, que tiene un poquito de limitación porque tiene que ser asociada a una base de datos. Entonces ya existe, pues con todos los desarrollos tecnológicos y cada casa matriz ha construido su base y la sigue alimentando, lo sigue aumentando. Entonces yo tengo una partícula que se demoró 126 segundos de vuelo durante el tubo
y eso me va a generar un pico y me va a generar como un picograma, ¿sí? Como un electroferograma, ¿sí? Donde ese electroferograma es propio de una, o sea, propio de una especie bacteriana, de un género, perdón, de un género, yo lo voy a enfrentar a una base de datos. Al enfrentarlo a esa base de datos, ella me dice, eso es 99% un Enterococcus faecium. ¿Listo? Entonces, básicamente, un MALDI-TOF, un sistema MALDI-TOF está compuesto por tres componentes, por la fuente de ionización, que es un láser, ¿cierto? Un analizador, ¿cierto? Que es por donde vuela las partículas y tiene sensores, y va a llegar a un detector, ¿sí? Entonces, arrancamos desde la muestra, tengo mi muestra cultivada, ¿sí? Entonces, dependiendo de la característica del microorganismo, ya lo veremos más adelante, va a tener un preprocesamiento o yo directamente puedo sembrar un gran negativo en directamente en la placa, ¿listo? Entonces voy a tener una fase sólida, ¿cierto? Un slide, una tarjeta, donde voy a poner mi muestra y voy a agregarle una matriz, ¿sí? Una matriz orgánica, ¿cierto? Hagan de cuenta como un soporte líquido que vamos a dejar secar. Cuando se deja secar, lo excitamos con un láser, ¿sí? Lo excitamos con el segundo componente, o sea, lo llevamos a la cámara de ionización donde va a ser excitado por un láser y se va a defragmentar la molécula en sus partículas más pequeñas, en los iones, y estas van a volar por un tubo, ¿cierto? Dependiendo de su tamaño van a tener más tiempo de vuelo, por eso se llama, la técnica se llama con tiempo de vuelo, ¿sí? Denme un momentico, por favor. Y entonces lo que yo voy a medir, pues son varios factores, pues son varias características, el tipo de carga de la molécula y el tiempo que se demora en llegar al detector. ¿Listo? Y voy a obtener un espectro, ¿sí? Que es lo que yo voy a procesar y a implementar a una base de datos y lo que me va a decir de dónde viene, qué microorganismo. Entonces, ¿cómo es el proceso? Entonces, esta es la slide de Maldito. Entonces, en cada pocito yo puedo poner un microorganismo, por lo general no se ponen muchos también en una misma tarjeta para que no vaya a haber, digamos, una identificación cruzada. Entonces, esto se mezcla con una matriz orgánica que básicamente está constituida por anillos de benceno. La más utilizada se llama ácido alfa ciano 3,4 hidroxinámico, ¿sí? Esa es la matriz en la que voy a poner la muestra. Pero recuerden que la muestra siempre se tiene que dejar secar, ¿sí? La matriz es líquida, digamos. Yo lo tengo que dejar a secar a temperatura ambiente para después ser excitada, ¿vale? Entonces, esa matriz permite que haya un intercambio iónico, ¿sí? De que se desfragmente la muestra. Para eso funciona la matriz, ¿sí? Entonces, la muestra y la matriz es irradiada con un láser de nitrógeno, que creo que es a 395 nanómetros de longitud de onda, no me acuerdo muy bien, pero es más o menos entre 300 nanómetros, ¿sí? Entre 300 y 400. Entonces la muestra pasa de estar de un estado sólido a un estado gaseoso. Y lo que vamos a poder analizar es su masa y su carga en base al tiempo de vuelo por el tubo de reacción. ¿Listo? Entonces acá lo tenemos. Entonces, tenemos la muestra, es irradiada, esta va a volar, ¿sí? Por el analizador. Van a volar porque ya pasan a un estado gaseoso, recuerden, ¿cierto? Van a llegar a un detector. Entonces, esas partículas pasan por un potente campo magnético llamado TOF. Viene de inglés TOF. Entonces, por eso se llama MALDI-TOF. ¿Sí? Entonces, partículas pequeñas vuelan rápidamente, las que son más grandes se demoran más tiempo en llegar al detector de iones. ¿Sí? Se registra el tiempo de vuelo que se demoran en atravesar el campo magnético y yo voy a tomar eso. Eso va a ser una de mis variables para generar el electroferograma. ¿Listo? Entonces, va a haber una relación en cuanto a su masa, ¿sí? A la abundancia de las moléculas.
Regáleme un segundito que es que mi hija me está haciendo una pregunta. Vale, qué pena, muchachos, que tenía que darle una clave de una clase a mi hija y no nos acordamos. Bueno, entonces yo excito una muestra, esta se fragmenta, viaja por un campo magnético, ¿sí? Y vamos a medir el tiempo que se demora en llegar al detector, ¿listo? Entonces tengo mi cultivo bacteriano, en algunos tipos de muestras yo lo puedo hacer directamente, entonces yo puedo a veces hacerlo de algunos especímenes clínicos, como algunos líquidos biológicos, como hemocultivos positivos, entonces yo los puedo llevar directamente. Hay a veces cuando un paciente está con una bacteremia terrible, o sea, está en un estado séptico muy fuerte, eh, un hemocultivo se demora 2, 3 horas en salir positivo. Y si yo lo llevo a maldito en más o menos 4 o 5 horas ya tengo identificado el germen. Entonces ya por ahí ya le pueden empezar un tratamiento empírico al paciente. ¿Listo? Entonces el flujo de trabajo, mis muestras, los llevo a la matriz, la excito, los llevo, listo. Después de eso, ¿qué debo hacer? Pues debo testear mediante técnicas ya tradicionales el antibiograma. El antibiograma sí desafortunadamente todavía no hay clínicamente aprobado por la FDA, no hay técnica sino la en disco o en tarjeta, ¿sí? Entonces, usamos Malditox, pero llevamos a hacer sensibilidad en Bytec, pero una sensibilidad en Bytec se puede demorar 3 horas, ¿sí? Entonces yo llevo de 18 horas la caja de incubación, ¿cierto? De 18 a 24 horas. La paso a Malditox, se demora más o menos es cuestión de que se seque la matriz y yo en 30 minutos, máximo 60, puedo tener un identificado el germen, ¿sí? En 60 minutos, o sea que ya llevaría 18 horas y media, ¿sí? Y sensibilidad la puedo hacer en 3 4 horas, entonces más o menos en 24 horas yo ya tengo el diagnóstico. ¿Listo? Sí tengo que cultivarlo, pero si digamos en el caso del hemocultivo lo puedo hacer muchísimo antes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la reducción del tiempo de diagnóstico, la de identificación, se reduce cerca de 24 horas. Porque cuando yo utilizo métodos como el Bytec, Bytec 2, como el que tenemos nosotros en la universidad, 18 a 24 horas para crecer el germen en placa. Después eso lo llevo a tarjeta y eso se demora cerca de 7 horas, ¿sí? Entre 5 y 7 horas más o menos se demora. Entonces ahí tengo más o menos por ahí, un diagnóstico en cerca de 30, de día y medio a 2 días. Básicamente son 2 días, 48 horas de diagnóstico, porque pues los laboratorios no trabajan 24 horas. Los de microbiología son muy raros los que hacen microbiología en la noche, ¿sí? Entonces, hasta que llegue el otro día, se monta la tarjeta y hasta que llegue el otro día se lee y ahí se reporta. Entonces, 48 horas por metodologías que no son obsoletas, que es más, o sea, muchísimas clínicas y hospitales utilizan todavía Bytec 2, Bytec XL, ¿sí? Es más, o sea, vamos a al contrario, muy pocas clínicas en la actualidad va a ir creciendo poco a poco, tienen Malditox para su diagnóstico, ¿sí? Entonces, reduce el tiempo de diagnóstico, que eso se puede traducir en mejor oportunidad de sobrevida a un paciente, reducción de costos, ¿cierto? Entonces, es una técnica muy importante, muy importante. Entonces, los Profe, tres, una pregunta. señor. Es que usted decía que uno podía pasar desde la especie clínica, o sea, digamos, de la orina puede pasar a la matriz, Si digamos la carga microbiana es muy alta, se puede pasar directamente a la matriz. porque eso Entonces, se por da, el ejemplo, ácido del práctico, yo hago un el ácido parcial lo de orina, por rompe. ejemplo. Yo hago un parcial de orina, por ejemplo. Y yo le veo 3 cruces de bacterias y le hago un gran y está taqueado, así los gran negativos. Yo esa muestra puedo llevarla directamente al maldito. ¿Qué me decías, David?
Ya, no es que se rompen iones o en proteínas. O sea, la proteína se fragmenta en sus componentes iónicos, ¿sí? Pero digamos que no se rompen a estructuras subatómicas. Entonces, digamos que la proteína sí se rompe, o sea, se desfragmenta en iones, pero digamos que quedan los iones completos. O sea, que yo tengo como un puzzle de proteínas, más o menos. Pero yo después lo digamos que se arma por el espectro que ellas tienen. Entonces ahí es donde yo las voy a agrupar como proteínas. Ok, gracias. Entonces tenemos la triada, entonces tenemos el espectrómetro de masas, tenemos la base de esas masas, ¿sí? Y después lo vamos a analizar en un software. Entonces yo identifico, lo llevo al MAS, a la base de datos y después analizo el dato. Entonces esto es lo que encontramos, esto es un espectro de tiempo de vuelo, ¿sí? Y de intensidad que está asociado a la carga que tiene una molécula, sus iones. Entonces al lado izquierdo vemos un espectro muy bueno de identificación, o sea, de una identificación óptima para un microorganismo. Y al lado derecho vemos que es un espectro de muy baja calidad, no tiene tantos picos. Entre más picos tengan y de mejor intensidad, ¿sí? Va a ser más óptimo el espectro para enfrentarlo a una base de datos, porque eso me tiene, o sea, cada pico es una información, es un dato. Si yo tengo muy pocos picos y de muy baja intensidad, eso es de mala calidad y no voy a poder lograr hacer una identificación. Entonces, esto es un resultado de lo que muestra una espectrometría de masas. ¿Listo? Entonces, el proceso, tengo mi cultivo, lo llevo a una lámina, a una lámina de vidrio, algunas son sintéticas, ¿sí? Debo aplicar la matriz, lo llevo al instrumento, ¿sí? Y algunas, dependiendo del origen de la bacteria, deben requerir un tratamiento previo por su composición en pared bacteriana o en la pared de los hongos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como yo necesito desfragmentar la bacteria en sus proteínas, esa pared, si es muy gruesa, no me deja desfragmentar proteínas internas como una proteína muy importante, muy, muy importante. Principalmente, la maldito lo que utiliza y lo que está en las bases de datos son las proteínas ribosómicas. Recuerden que las proteínas ribosómicas, a pesar de que son muy cercanas, cada género tiene, cada grupo bacteriano tiene proteínas ribosómicas diferentes. Entonces, lo que principalmente identifica, entre otras proteínas, son las proteínas ribosómicas. Entonces, ¿dónde están los ribosomas? Pues en el citoplasma de la bacteria, o si es un hongo, pues de la célula. Entonces necesito romper o sea, que se abra esa pared para poder ingresar y hacer la desfragmentación de esas proteínas. Entonces es por eso que utilizamos ácido fórmico para bacterias gram positivas y para levaduras. ¿Listo? El ácido fórmico lo que hace es disgregar esa pared, ¿sí? Y ya puedo dejar que seque la lámina y ahí sí lo puedo cargar en el instrumento y excitar. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la identificación bacteriana, entonces en cuestión de minutos, a partir de una colonia obtenida en medio sólido y que después de que se seque ese inóculo, yo ya puedo hacerlo. Entonces, como les estaba contando, hay una disminución de cerca de 24 horas o más, dependiendo del caso, ¿sí? En la reducción de la identificación de un género, de una bacteria. Entonces, yo puedo partir de medios sólidos o líquidos, entonces sólidos como las colonias como tal y líquido, pues, como un hemocultivo o una orina. ¿Listo? Tienen el Malditox tiene una sensibilidad similar a pruebas moleculares. ¿Listo? Y tiene algunas limitaciones por las cercanías filogenéticas en algunas enterobacterias como entre E. coli y Shigella, entre Klebsiella pneumoniae y algunas otras especies muy extrañas de Klebsiella como Quasinpneumoniae o varícola. ¿Sí? El complejo de Enterobacter cloaceae, los biobares de salmonela, entonces no puedo yo dividirlo entre TIF y para TIF, pero entonces recuerden que yo tengo ahí una clave muy importante, que es que yo tengo que identificar es la especie de la salmonela y después ya la puedo serotipificar por metodologías inmunológicas, ¿sí o no?
En cuanto a la E. coli y Shigella, entonces sí es muy importante. Si usted no lee y si usted no sabe leer las cajas, grave. Identificó mal una Shigella con una E. coli o viceversa. Y en el caso de las Klebsielas, pues las Klebsielas, digamos que, digamos que esto tiene limitaciones en el ámbito de investigación, pero en el ámbito clínico es muy raro que esas especies muy extrañas de Klebsiella generen una enfermedad. Entonces, digamos que yo voy clínicamente más a la fija de que sí es una Klebsiella neumónica. ¿Listo? Entonces, estos cruces nos dan limitaciones a nivel de investigación, pero a nivel clínico, digamos que, bueno, sigue habiendo una limitación, pero que yo tengo otras herramientas y además por epidemiología, yo puedo saber y hacer la aproximación diagnóstica. También tiene algunas limitaciones en bacilos negativos no fermentadores, pero es fiable en los principales géneros bacterianos de importancia clínica. Entonces, como pseudomonas, como acinetobacter, ¿sí? Complex, como Stenotrophomonas maltophilia. Tiene algunas limitaciones para el diagnóstico de Achromobacter y el complejo Burkholderia cepacia, ¿sí? Pero digamos que las más importantes las tengo. ¿Listo? Como nos lo mencionaba unas compañeras la clase pasada, existe el grupo bacteriano ASEC, ¿sí? Donde encontramos algunos hemófilos, Agregatibacter, y pues más importante, Echinella corrodensis Kingae, perdón, y es importante el amalditope en el diagnóstico de estas bacterias porque es que estas bacterias son de difícil crecimiento. Entonces, si yo tengo muy poco inóculo, me crecieron 4 o 5 colonias en un agar. Entonces, yo llevo esas colonias al maldito, a pesar de que tiene alguna limitación de discriminarlos, yo puedo dar una orientación diagnóstica, ¿cierto? Y en el caso de Neisseria meningitis hay que tener mucha precaución porque tiene algunos conflictos entre Neisserias encapsuladas y no encapsuladas y puede haber ahí una variación en la identificación, pero todo esto puede también mejorar con otros métodos fenotípicos tradicionales y también con que cada día va aumentando y va creciendo la base de datos de los espectros bacterianos. Las Profe, bacterias porque es que Burkholderia tiene limitación? es que como es un complejo, recuerda que Burkholderia cepacia es un complejo que tiene muchas especies y subespecies, entonces no es que no identifique el complejo, no es que no identifique que es una Burkholderia, tiene problemas de identificación a nivel de especie y subespecie, ¿sí? Lo mismo, creo que no lo mencioné, pero ese es el problema que tiene con las otras, ¿listo? Una discriminación más detallada a nivel de especie. Pero él me dice que es un complejo Burkholderia, ¿sí? Y eso ya es un avance grandísimo, porque si yo tengo un paciente en unidad de cuidado intensivo y le digo que es una Burkholderia, ya digamos que hay una aproximación diagnóstica y para el tratamiento muy, 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 muy buena, ¿sí? Es por como estamos identificando proteínas, y pues digamos que eso me va a llevar a un espectro y digamos que a nivel proteómico las diferencias filogenéticas yo no las puedo observar tanto, ¿cierto? Porque las proteínas pueden ser muy, muy cercanas, muy parecidas o iguales entre subespecies y especies de complejos, como el del complejo de Enterobacter o el del complejo de Burkholderia, ¿sí? Pero él me dice que ese complejo, que es un Enterobacter complex, que es un Acinetobacter complex, que es una Burkholderia cepacia complex. ¿Listo? Es llevar a más detalle, pero entonces para eso tenemos otras herramientas, ya tendríamos que hacer una genotipificación en el caso de que sea un brote, por ejemplo. Pero si es un solo paciente, es muy probable que solo con Burkholderia cepacia complex ya el paciente puede ser tratado. Entonces, para bacterias gram positivas, les decía que entonces debemos hacer un tratamiento con ácido fórmico al 70% para poder disgregar la pared gruesa de peptidoglicano y que podamos entrar con el láser a fragmentar las proteínas principalmente las proteínas ribosómicas. ¿Listo? Entonces, así más o menos es el proceso. Para gram negativas, es directamente a la lámina y al analizador. Gram positivas tenemos que hacer un procedimiento con ácido fórmico y bacterias anaerobias también. ¿Listo?
en pocas palabras, las bacterias gram negativas son las que van directamente a la lámina matriz a analizar. ¿Sí? Las gram positivas, levaduras y bacterias anaerobias deben sufrir un tratamiento con ácido fórmico. ¿Pero qué es un tratamiento con ácido fórmico? Yo pongo la gota de la colonia en la lámina, le pongo una gota de ácido fórmico, lo dejo por unos minutos y posteriormente pongo la matriz. ¿Listo? Que tiene un pasito de más. ¿Listo? O yo también puedo hacer una extracción de proteínas, ¿sí? Mediante la técnica que usted desee o las que están estandarizadas para diagnóstico. Extraigo las proteínas y las proteínas es lo que voy a ir a poner en la lámina del espectrómetro. Pero eso requiere que más tiempo. Eso lo puedo hacer en investigación, ¿sí? Pero directamente también funciona el ácido fórmico en la colonia. Micobacterias, entonces requiere un tratamiento también especial con puesta de calor, ¿sí? A veces existen unos tratamientos con perlas y finalmente podemos utilizar ácido fórmico o acetona nitril. Visto que lo que funcionan es para romper esas membranas ricas en lípidos como las de las micobacterias. Hemocultivos. Yo puedo llevar un hemocultivo directo a la lámina y al analizador. Y en 20 y 30 minutos ya tengo mi resultado. Ventajas. Es un analizador de macromoléculas con mínima fragmentación. O sea, yo no rompo a unidades subatómicas la molécula. Es versátil para la identificación de diferentes microorganismos, bacterias, hongos. Se puede usar para parásitos, se puede usar para micobacterias. Puede leer en masas entre 2000 y 20.000 Daltons. Generalmente los clasifica por las proteínas ribosómicas. En lo que vamos a generar con Malditoff es una huella peptídica, ¿sí? Y la huella peptídica es como la huella dactilar de los humanos, ¿sí? Cada género bacteriano tiene una singularidad de espectro. El problema está un poquito más es en la especie y en las subespecies. Usamos una base de datos de espectros y resultados los obtenemos en segundos. Las casas matrices, o sea, esto es un desarrollo tecnológico grandísimo que generan algoritmos de comparación de espectros que van a ir mejorando cada día más con todo el machine learning, con todo el entrenamiento de sistemas que se está viniendo hasta en esta época, muy, muy interesante. Alto rendimiento, oportunidad de identificación, cantidad mínima de muestra, la identificación de microorganismos de difícil de identificar por métodos tradicionales como Eikenella corroens, ¿sí? Y Klebsiella kinkeri, como les estaba diciendo, algunas especies difíciles de Haemophilus y serias. Entonces, difícil crecimiento, entonces, con 4 colonias, 3 colonias, 2 colonias que yo tenga de un microorganismo de esos, ya puedo hacer la identificación mediante Malditoff. Desventajas. El equipo es una vaina loca. Si ustedes vieron, parece un Nevecon, ¿sí o no? Vale más de 1.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, es muy, bueno, en Colombia existe la metodología de que los equipos no se compran, sino usted compra los reactivos y a usted le prestan el equipo. Pero entonces, para que una casa comercial a usted le dé un Malditoff, usted tiene que procesar una cantidad de muestras diarias grandísima, grandísima, ya sea en investigación o ya sea a nivel clínico. Profe, una Señora, pregunta por placas, ¿cuántas pruebas se pueden hacer? cerca de 6 es lo recomendado, ¿sí? O sea, Okay. como no se demora tanto, tú puedes tener muchas placas y puedes procesar 100 muestras en una hora. Pero como lo que o sea, se va a desfragmentar ese material seco, entonces no es muy recomendable utilizar muchas muestras por cada placa. En ocasiones a veces, como las placas a veces son reutilizables, se utiliza una sola muestra por placa, pero como se demora 30 segundos leyendo, yo voy moviendo ese equipo a toda máquina, ¿sí? Muy buena pregunta, porque yo no sé varios pocitos, pero yo no puedo llenar una lámina de bacterias. ¿Listo? Entonces, a nivel de especies muy cercanas es muy difícil la discriminación, pero eso va a ir mejorando con el tiempo mientras más se vayan nutriendo las bases de espectros. Y necesitamos la base de datos. Sin la base de datos, el equipo es una nevera, ¿sí?
nada, no sirve. Sin la base de datos, si no hay conexión, si no tenemos acceso, si no se paga la base de datos, estamos llevados. ¿Listo? El flujo de trabajo, entonces, miren, podemos hacerlo con algunos kits de extracción, podemos tomar de orina, de sangre, ¿sí? Entonces, otras sí ya requieren, obviamente, su cultivo previo, pero disminuimos el diagnóstico muy, muy rápido, los llevamos al espectrómetro de masas, perdón, ¿sí? 25 minutos para 96 muestras, imagínense ustedes, 96 muestras en metodología tradicional nos demoramos como 4 días. Llevamos al antibiograma, este es un Vitek, el Vitek más grandecito del que tenemos nosotros. Hacemos la identificación de la sensibilidad, si estamos en investigación o el hospital es demasiado guau, podemos llevar a secuenciación, ¿sí? Y otras cosas adicionales que se pueden hacer, entonces ya estudios a nivel proteómico más discriminados, hidrólisis de antibióticos, análisis de la presencia y ausencia de enzimas de resistencia bacteriana, ¿listo? Pero entonces eso es más hacia la investigación y tenemos un flujograma más asociado hacia al diagnóstico, que digamos que es nuestro principal objetivo, pero siempre incitándolos a ustedes a la investigación. ¿Listo? Entonces, bien, miren, o sea, esto es una maravilla, o sea, de verdad, esto es una cosa que, este es el Vitek MS que se encuentra en Colombia, ¿sí? Parece un nevecón, es muy chévere, es un equipo grande, de verdad parece una nevera, pero es una máquina súper potente y súper buena. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en el hospital de la policía, que es donde yo trabajaba. Cuando me retiré de la clínica, trabajé hasta el 2017, septiembre de 2017, en clínica en el hospital de la policía. Allá está este equipo. Este equipo se encuentra en Colsanitas, este equipo se encuentra en Fundación Cardioinfantil, me parece que en el hospital militar, y no tengo presente dónde más, o sea, hasta donde sea hay como 5 equipos en Bogotá y en Colombia hay como 10, en Valle de Lili, en, en Cali, y en el Pablotón, creo que en Medellín. Es una máquina súper potente. Entonces es una vaina súper chévere. Yo desafortunadamente yo hice una propuesta para llevar a los estudiantes de quinto semestre a hacer una visita a la Fundación Cardioinfantil, pero definitivamente la burocracia es un tema heavy y exigían una cantidad de papeles en la universidad donde lo que lo lleva al profesor es a desistir de hacer esos trámites. Pero espero que cuando hagan prácticas puedan llegar a algún sitio con esta metodología y pues van a estar aprendiendo de lo último en identificación de microorganismos. Entonces, bueno, digamos que eso era una abrebocas. Espero que les haya servido un poquito algo sobre el Vitek, sobre espectrometría de masas, Maltitop específicamente. Y espero que más adelante puedan visitar un sitio y si no, pues seguiré con mi sueño de llevarlos a conocer, aunque sea que lo vean y vean un poquito del procedimiento. Otra Profe, metodología, señora. perdón interrumpirte antes de que sigas con el otro tema. Profe, o sea, es que uno lo que hace es romper la bacteria y mirar las proteínas que tiene, ¿sí? Sí, la composición proteica a nivel de iones. Sí, señora. Profe, pero cuando sale el resultado, uno puede interpretar sin necesidad de la base de datos, uno puede interpretar los picos, o sea, cada pico que me indica o la posición que me indica. No, es sin la base de datos. O sea, es como si tú tuvieras una secuencia de aminoácidos. O sea, tú para leer ese picograma o ese espectrograma sería muy difícil. Tú necesitas la base de datos porque tú lo vas a enfrentar y recuerda que pues a yo les mostré un pedacito, pero Sí. cada bacteria puede variar en un piquito y ya no es la misma bacteria. Entonces es muy difícil. O sea, la metodología está amarrada a la base de datos. Si no tienes base de datos, es muy difícil. Pero si tú tienes 1.000 millones para comprar un equipo, pues yo creo que lo más es muy factible que tengas la base de datos. Igual, o sea, los 1.000 millones vienen amarrados a la base de datos. Profe, hay una pregunta. Ahí en la gráfica,
en la parte horizontal, sobre el eje X, ahí decía M sobre Z. ¿Eso qué significa? Es la intensidad de la parte, de la excitación de la partícula. Ah, ya, profe. Lo que pasa es que yo estaba leyendo un artículo sobre Maldito precisamente y la verdad no supe interpretar esas gráficas porque ahí estaban mirando, eran unas lipoproteínas que producen los bacilos como agente de control biológico. Ajá. Pero entonces la verdad no entendía por qué no Pues explicaban es que en la gráfica. es una cosa compleja, o sea, por eso les digo, es una técnica física, química, ¿sí? Entonces, digamos que no es muy fuerte de nosotros los biólogos, pero básicamente está asociado a la intensidad de ese ion, la intensidad que tiene bajo la excitación del campo magnético. ¿Sí? Y entonces pues, eso se expresa en masa sobre, bueno, eso es una vaina física bien loca, ¿sí? Pero es intensidad, es intensidad. Profe, pero entonces ahí yo a partir de lo que encuentro a nivel proteico de esa descomposición es que ahí puedo determinar las bacterias, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, por eso digo al final que es una huella peptídica. Ok, profe, O sea, gracias. no sé si ustedes Profe, saben que uno hace metagenómica, por ejemplo, vamos a la metagenómica que digamos es lo que hace Alexander, una de las cosas que hace Alexander en la Universidad de Canadá, que es nuestro invitado. Eh, la metagenómica está basada principalmente en 16, en los genes ribosómicos, ¿sí? O sea, esa es como la cédula de una bacteria, de los ribosomas, su material ribosómico. Entonces, acá hacemos lo mismo, pero no a nivel genómico, sino a nivel proteómico, ¿sí? Principalmente en las proteínas ribosómicas. Dime, David. exactamente ahí me generó la duda de cómo hace para diferenciar, o sea, que sean solo las proteínas ribosómicas y no todas las de la bacteria. No, principalmente son las proteínas ribosómicas, pero también evalúa otras. O sea, no solo la Profe, ribosómica, pero la huella de diferenciación está basada principalmente en las proteínas ribosómicas, ¿sí? Lo que pasa es que recuerden que estamos enfocados más en la identificación de género. Entonces es, digamos que un poco más sencillo, ¿no? O sea, porque los géneros sí se van a diferenciar mucho o sea, entre géneros por la huella de las proteínas ribosómicas. Ok, y si me da la gráfica que usted había mostrado, que era la de la derecha, que no tenía unos picos tan altos, ahí qué se hacía. Repitis, volverlo a hacer. O sea, un espectro o sea, mal montado, o sea, mal ejecutado, no se puede identificar. Ahí no te va a identificar nada, ahí te va a decir 2% con Quingela. Entonces no te sirve. Debes tener más de 95% de concordancia con el espectro de la base de datos. Ah, ok, 95. Sí, de 90 en adelante. Ok, gracias. Igual, chicos, los Bytec tienen la misma metodología, son bases de datos. O sea, él lee todas las bioquímicas y ese resultado lo enfrenta a una base de datos que tiene la computadora. Por eso el Bytec al lado tiene un servidor. Eso se enfrenta ahí y él dice, glucosa positivo, positivo, negativo, porque recuerden que son como 60 analitos y él nos dice, que recuerden que también lo veíamos con porcentaje, 99% de eso es una Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Todo está basado en bases de datos, porque si no tendríamos que andar también con la tablita de bioquímicas en el bolsillo. ¿Listo? Vamos a seguir porque si no, no alcanzamos. Listo, entonces tenemos ahora un sistema de PCR multiplex que tal vez también lo han escuchado, que se llama Fill Array. Es una tecnología también recientemente introducida al país, donde también, digamos, o sea, yo lo digo es porque lo conozco, es porque en la policía también, en el hospital de la policía estaba el Fill Array y estaba el Bytec MS, o sea, tuve la fortuna de, antes de irme de la clínica, conocer las tecnologías más avanzadas. Entonces, esto es el FinArray, es un termociclador, ¿sí? Es una PCR multiplex. Es un equipo, pues digamos que existen varias versiones, pero digamos que esta es la versión básica y la versión que estaba en la policía. Es un termociclador pequeñito, es de escritorio prácticamente. Entonces es muy chévere también. Entonces es un sistema de PCR multiplex certificado por
la FDA, que es, digamos que para nuestro lado del continente es la reguladora de pruebas para diagnóstico in vitro. Integra la preparación, amplificación, detección y análisis de las muestras. Si yo tengo una muestra, digamos que óptima en algunas puras, cerca de 2 minutos me demoro manipulando la muestra y cerca de 60 minutos dura la PCR y ya tengo el reporte lístico para enviárselo al servicio. Entonces acá yo podría identificar en menos, póngale menos de 2 horas, puedo identificar un germen. Entonces el flujo de trabajo más o menos es manipulación de la muestra. Estas PCR son sistemas cerrados donde vienen como en un cassette, ¿sí? Donde yo inserto la muestra, el cassette por dentro contiene todos los reactivos para realizar una PCR, que vienen liofilizados. Entonces por un lado, acá por el lado rojito, yo inserto la muestra y por el lado azulito inserto la solución de hidratación de los reactivos, donde están los reactivos tanto de extracción de ácidos nucleicos como los reactivos para la PCR. Entonces acá esto es un monachito, pero es muy real. Aquí en la última imagen vemos el cartucho, digamos que es un cartucho de procesamiento. Acá sí vamos a hacer muestra por cartucho. ¿Listo? Entonces es una prueba diagnóstica molecular rápida y precisa, donde se hace la extracción, la amplificación y la detección en un sistema cerrado, lo que va a mejorar muchísimo la oportunidad de diagnóstico. Digamos que esto se utiliza no de rutina, sino esto se utiliza para pacientes sépticos, pacientes críticos, pacientes de una actividad intensiva, pacientes con una urgencia diagnóstica muy, muy importante. ¿Listo? Existen paneles prehechos para patógenos de importancia en salud pública, como ya lo veremos más adelante, lo cual nos va a facilitar la toma de decisiones tanto a nivel clínico, ¿sí? Como a nivel microbiológico, como a nivel médico, donde se van a tomar decisiones fiables y efectivas para el tratamiento de un paciente, si necesita su aislamiento, ¿sí? Necesita cuidados especiales, entonces nos va a dar información en menos de 2 horas del microorganismo que está causando, ¿listo? Entonces acá tenemos el sistema entonces es un sistema cerrado, es un cartucho donde en la parte superior vienen los reactivos liofilizados, ¿sí? Y en la parte inferior entonces encontramos la tarjeta bioquímica donde se va a realizar todo el proceso biológico como tal. Entonces tenemos diferentes cámaras o chambers, ¿sí? Donde en cada una de ellas sucederá un paso específico del proceso, que ya lo miremos bien. Entonces es un panel autónomo porque podemos utilizar muestras directas. Aquí David, aquí sí es directo, ¿listo? Acá yo puedo poner líquido cefalorraquídeo, hisopado nasofaríngeo, muestras de hemocultivos, líquidos biológicos como cefalorraquídeo, como el líquido peritoneal, como un lavado bronquialveolar, acá la imagen inferior, como una muestra de sangre para el diagnóstico de una enfermedad a nivel sanguíneo, ¿sí? Entonces acá es directo. ¿Sí? Acá no hay cultivo, por mucho el hemocultivo, ¿sí? Pero recuerden, un hemocultivo muy positivo en menos de 6 horas está pitando, está positivo. Y lo llevo a esto 1 hora más, en 7 horas le tengo al doctor el diagnóstico preciso de un paciente, de un germen que está causando una bacteremia. Entonces es algo muy, muy, muy rápido. Entonces, extrae y purifica los ácidos nucleicos directamente, o sea, yo no hago extracción por fuera, todo es un sistema cerrado, ¿listo? Y después se realiza una prueba de PCR multiplex anidada. Entonces, tenemos claro que es una PCR múltiplex anidada. ¿Sabemos qué es una PCR anidada? Que ha amplificado secuencias de ADN. Sí, es una PCR, sí, David, es una PCR que se realiza con 2 amplificaciones. Primero hacemos una amplificación grande, no, digamos que general y no específica de un fragmento de ADN, y después hacemos una amplificación a nivel específico, ya con unos primers muy, muy específicos para un segmento en especial de ese primer segmento que hicimos. ¿Listo? Eso es una PCR anidada. Entonces, este es el flujo de trabajo. Entonces, tenemos el punch,
el cartucho, ¿sí? Donde están en la parte superior los reactivos, tenemos una cámara inicial a la parte izquierda, que es donde se procesa la muestra, después tenemos una purificación, después tenemos la primera PCR y en la parte final tenemos un panel para la PCR multiplex. ¿Listo? Entonces, por un lado inserto muestra, por el otro lado el hidratante, obviamente van a caminos diferentes, obviamente el hidratante solo va a los reactivos y la muestra pues va a las diferentes cámaras. ¿Listo? Entonces adiciono la muestra con un buffer específico, lo cargo en el termociclador y listo, y espere. Entonces, ¿qué pasa en la primera cámara? Entonces, hay lisis por perlas y obtención del material genético. Entonces, mediante una fuerte agitación de perlas, yo voy a romper las células, por ejemplo, para el diagnóstico de virus respiratorios. Entonces, rompo las células respiratorias para que se libere el virus, o rompo macrófagos para que salgan las bacterias intracelulares, ¿sí? Entonces, mediante perlas, ¿listo? Después de eso, mediante un magneto y mediante unos lavados, desprendo todo el material celular residual y se va a un lado y a otro lado quedan las perlas con el material genético. El material genético queda adherido a unas perlas que después con una solución buffer voy a liberarlo de las perlas y mediante la acción de un magneto para después tener ácido nucleico limpio, ¿sí? Sin las... Eh, sin las perlas, ¿vale? Entonces, digamos que es un sistema súper rápido, súper, muy bien montado, muy chévere. Y recordemos, qué pena, no recordemos. Yo puedo partir desde RNA o DNA, porque recordemos que tenemos virus RNA como los virus de influenza, como el virus de los coronavirus, ¿listo? Entonces, yo puedo obtener RNA o DNA y en la cámara de PCR se hace una retrotranscripción, ¿sí? Para obtener cDNA o directamente DNA como en las bacterias o en los virus DNA. En la segunda parte se realiza la primera PCR, entonces se realiza una PCR de gran volumen, entonces PCR tradicional, entonces acá digamos que no son muestras en la PCR multiplex, sino son primers para grandes fragmentos de ADN, ¿cierto? En un solo tubo, en una sola reacción. Entonces acá abajo tenemos la primera cámara de lisis, donde se rompen las células, la segunda donde se hace la extracción de ácidos nucleicos y su purificación, y en la tercera cámara es donde se realiza la PCR, primera PCR. Entonces hay primers ya prediseñados dependiendo del panel, ¿sí? Que van a ampliar fragmentos específicos de bacterias, de virus, fragmentos muy grandes, ¿listo? Fragmentos grandes de más de 300 pares de base, ¿listo? Para posteriormente hacer una PCR multiplex, donde entonces voy a tener primers ya específicos para una característica, por ejemplo, la proteína N del coronavirus, de los coronavirus o de los virus influenza, o por ejemplo, alguna proteína, algún gen ribosómico, perdón, de alguna bacteria, por ejemplo, de la E. coli, ¿sí? Entonces ya la primera amplío fragmentos grandes de DNA y después voy a dirigir primers específicos contra una secuencia. ¿Listo? Y en la fase 3 es en la última PCR, que ya la PCR múltiplex, entonces tengo que ya paso por una fase anidada, donde ya la primera fase me amplió grandes fragmentos de DNA y voy a tener ya primers específicos para una característica de un germen, ¿listo? Y que esto va a estar marcado fluorescentemente y que entonces eso va a llegar a un panel, ¿sí? A un panel de reacción donde están pegados los primers específicos, o sea, aquí va a llegar todo el material genético, ¿sí? Como lo vemos acá, o sea, vengo con mi material genético de la cámara anterior y voy a unirlos a los diferentes pozos, es como un microarray, ¿sí? Pero de PCR, donde el DNA se va a unir a primers específicos para determinado germen y eso se va a hibridar y se va a marcar una fluorescencia que lo voy a leer pues con un lector y voy a identificar mediante fluorescencia las reacciones positivas para determinados gérmenes. ¿Listo? Entonces, hago la adquisición de esa fluorescencia y lo traduzco mediante un algoritmo a un germen específico. ¿Qué paneles tenemos de field array? Entonces tenemos el panel respiratorio, entonces tenemos más de 20 microorganismos, tenemos virus y bacterias, donde tenemos adenovirus, coronavirus, metapneumovirus, influenzas, parainfluenzas, sincitial, ¿sí?
Y tenemos bacterias como Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Y miren este Mycoplasma pneumoniae, recuerden que es de un diagnóstico súper complejo, no se puede cultivar, no tiene pared bacteriana. ¿Sí? Entonces, digamos que es una aproximación diagnóstica súper rápida, donde utilizaríamos un panel respiratorio en niños, ¿cierto? En picos febriles, ¿sí? Entonces, un diagnóstico en 2 horas para un posible niño con una, por ejemplo, con una bronquitis producida por virus sincitial respiratorio, o, por ejemplo, ¿por qué no? Tosferina por Bordetella pertussis. Panes de sepsis. Entonces tenemos también más de 30 microorganismos entre bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, levaduras. Y este panel tiene algo muy interesante, es que viene incluido 3 genes de resistencia. El MEC-A de estafilococo, VAN-A y VAN-B de la resistencia a vancomicinas, enterococos y estafilococos, y el gen de la KPC. Entonces, aquí ya, si es un paciente, recuerden que es un panel de sepsis, un paciente muy mal hemodinámicamente, sepsis, entonces yo lo puedo llevar a hacer el diagnóstico tanto del microorganismo y de un posible factor de resistencia. ¿Listo? Entonces, miren todos esos primers que debe contener ese punch, esas tarjetas para identificar todo este gran número de enterobacterias, gran positivos, levaduras y además genes de resistencia. Panel gastrointestinal. Tenemos bacterias, virus, bacterias de importancia gastrointestinal como E. coli enteroagregativas, enteropatogénicas, enterotoxigénicas, ¿sí? E. coli con toxina chiga, parásitos como Cryptosporidium, virus, ¿sí? Y en menos de 2 horas voy a obtener un resultado. Y supremamente preciso porque es una PCR. ¿Listo? Panel de encefalitis y meningitis, panel súper importantísimo, donde vamos a tener hemófilus, listeria, neisseria meningitis, Streptococcus galactis, Streptococcus pneumoniae. Niño que tiene sintomatología del sistema nervioso central, un neonato recién nacido, un panel de esto le vendría de perlas, ¿no? Perfecto, ¿sí? Tenemos virus DNA como los herpes virus, ¿sí? Varicela zoster y Cryptococcus neoformas. O sea que están todos los microorganismos más importantes productores de encefalitis y meningitis. ¿Listo? Yo le faltaría esto de pronto algunos arbovirus, como fiebre amarilla de pronto, o como algún, sí, otros arbovirus que pueden producir encefalitis como el Nilo occidental, ¿sí? Y un panel que este no está disponible en Colombia, pero existe, el panel de neumonía. Miren, cerca de más de 30 microorganismos, de 30 a 50 microorganismos con diferentes genes de resistencia. Miren este panel tan maravilloso, con MEC-A, con KPC, con NDM, con OXA, con BIM, con MIMP, con CTX. Este es el panel perfecto, ¿sí o no? Podemos identificar Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Serratia, Staphylococcus, bacterias como Clamidia, Legionella, Mycoplasma. A mí el que más me gusta es que tiene todos los genes más importantes de resistencia para BLES, para carbapenemasas y para resistencia a Staphylococcus. Entonces les voy a mostrar un videito corto. Ah, no, ya estaba, tenemos tiempo, estaba yo preocupado por el tiempo. Pero no, estamos es al peluche. Entonces, muchachos, es una cosa de última tecnología que lo más seguro es que en unos 2 añitos que ustedes estén en práctica, 2, menos, 3 años, ustedes ya ustedes van a poder estar ahí con esos equipos tan sofisticados y que posiblemente pues van a poder manipular y que van a poder trabajar con ellos. Entonces, principalmente, primero les voy a mostrar un video del Film Array, del que acabamos de ver. Cómo funciona el Film Array. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Perfecto.
The FilmArray is user-friendly multiplex PCR. This innovative system simplifies molecular testing through a completely automated protocol, beginning with integrated sample preparation and ending with automated analysis of results. Starting a FilmArray run is easy. All of the reagents required to test a sample are preloaded and freeze-dried into the reagent storage compartments of the FilmArray pouch. To begin a FilmArray run, the pouch is first placed into the loading block. Then, hydration solution is injected into the pouch through the blue inlet port on the right. The vacuum in the FilmArray pouch automatically draws the correct volume, eliminating the need for precise measuring and pipetting. Next, sample is added to the FilmArray sample buffer. This solution is then mixed and then injected into the FilmArray pouch through the red inlet port located on the left side of the pouch. Again, the vacuum in the pouch automatically draws the required volume. The FilmArray instrument is now ready to set up. The FilmArray pouch is loaded into the FilmArray instrument and a barcode reader is used to enter the pouch ID. The sample ID can also be scanned with the barcode reader or entered manually. Last, the user ID and password are entered and then the run is started. You are free to walk away since all remaining steps are completely automated. The FilmArray displays the remaining time. Now let's take a look at what happens inside the pouch. First, the sample is moved into the lysis chamber where the FilmArray physically lyses any cells and viruses through a process called bead beating. Ceramic beads are agitated at high speed to break open cells and viruses and release the nucleic acids. These nucleic acids are then bound by magnetic beads, which are then moved from the lysis chamber to the purification chamber. Here, a wash buffer removes any remaining cellular and viral debris. The FilmArray activates a magnet outside the pouch, which holds the magnetic beads in place while the debris is washed away. Next, an elution buffer releases the purified nucleic acids from the magnetic beads. The magnetic beads are again magnetically secured while the nucleic acids are moved to the first stage PCR chamber. A reverse transcription step is performed to convert any target RNA into DNA. This is followed by a high-order multiplex PCR involving dozens of primer pairs. During this first stage PCR, many reactions simultaneously occur in this single large volume reaction. The products from the first stage PCR are then diluted to limit any remaining first stage PCR primers. Next, the diluted first stage PCR products are combined with a fresh master mix and then aliquoted to each well in the array. Each well of this array is pre-spotted with one pair of second stage PCR primers. These second stage PCR primers are designed to amplify sequences contained within the products from the first stage PCR. This eliminates non-specific products associated with traditional multiplex PCR. Because the second stage primers specifically amplify only target DNA. A fluorescent double-stranded DNA binding dye is used to monitor each reaction. The second stage primers in each well are designed to detect one specific target. Organisms are identified based on which wells in the array are positive. The FilmArray performs a melt to confirm the presence or absence of specific temperature signatures of the second stage PCR products. The FilmArray software processes the data and makes a positive or negative call for each organism. These results are provided in one easy-to-read report. From integrated sample preparation to automated result analysis, the FilmArray is user-friendly multiplex PCR. Ok. 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 Bueno, muchachos, y les quería mostrar también un cortito video de la vida real del Vitek.
eso. Bueno, muchachos, ¿y se pudo ver más o menos los videos? Sí, Sí, profe, se pudieron ver bien. Sí. ¿Tienen alguna pregunta, duda, aclaración, sugerencia, comentario? Sí, profe, a mí con cuanto a la de PCR me quedó duda en el procesamiento de la muestra sólida, porque pues, tú dices que ahí se pone la muestra directa, ¿no? ¿Sí? Pero pues entendí cómo es de las muestras que son líquidas, pero si hay una muestra, por ejemplo, de un hisopo, hay uno, ¿cómo hace? Es que el hisopo siempre, cuando tú tomas una muestra de hisopo, eso siempre va a ir en un medio de transporte. Siempre va en un medio de transporte, medio de cultivo líquido. O sea, casi nunca te llega una muestra con hisopo seco. O sea, por lo menos, o sea, sí puede llegar, por ejemplo, cuando a veces son raspados de hueso, lo toman con de un hueso profundo, lo hacen con el hisopo y lo mandan en tubo estéril directo al laboratorio y uno lo cultiva en cajas de cultivo. Pero la mayoría de veces eso tiene un medio de transporte, en el caso de los hisopos. O sea, por ejemplo, el con el que toman coronavirus, eso va directo a un medio de cultivo. Ah, ya, profe. Gracias. Vale.
¿Los conocían ambos o alguno no conocía a alguno de los dos? ¿O ambos ya los habían visto? No, profe, yo personalmente no he visto ninguno de los dos. Ok. Entonces es lo último en guaraches, como se dice vulgarmente. Entonces es lo Profe, más... ¿qué precio bueno, de PCR múltiple? ese también tiene su costo, pero digamos que no es tan elevado, digamos que ese es más llevable, el final rate. No estoy muy seguro, pero cada panel vale como 300.000 pesos. Pero digamos, para un paciente escéptico, pues es la vida o la muerte. Entonces, digamos que, y tú reduces, o sea, tú te gastas 300.000 pesos, por ejemplo, en una tarjeta de esas, pero puedes reducir el tiempo de estancia, el tratamiento acertado, o sea, es optimizar los recursos clínicos, o sea, tú pagas una prueba muy cara, pero pues dejas de pagar, por ejemplo, una cama en UCI. Pero digamos que sí, son metodologías muy avanzadas, muy avanzadas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces, bueno, muchas gracias muchachos por asistir a la clase de hoy. Espero que haya sido productiva. Ya que no podemos estar en el laboratorio, pues yo creo que ver metodologías nuevas con las que ustedes se van a llegar a encontrar en su vida laboral, pues me parece muy importante que las conozcan y no lleguen allá virgen de conocimiento. Para dentro de 8 días entonces empezamos ya las presentaciones finales del trabajo final para el día jueves y para el día viernes entonces tenemos la conferencia de sepsis que empalma perfecto con el tema visto hoy y el tema visto la semana pasada de sistema cardiovascular. Entonces, preparados por favor para la próxima semana y muchachos, muchas gracias por asistir y que tengan un feliz día. Profe, yo no he podido encontrar la grabación de la clase donde usted explicó la de colistina, atomicina. Voy a mirarlo, David, porque estoy casi seguro que se subió. No me digas que no, porque si no se borró, porque esa vaina se borra rápido. No, Del profe, Drive. no subió de hecho varias clases. No, todas las clases. O sea, las clases en el Drive recuerden que se borran, ¿sí? Pero las clases en el canal de YouTube, ya ahí están todas. Ahí te la busco, ¿vale? Que uno va a entrar al canal de YouTube y solo hay como 3 clases. Pero digamos que si uno busca los links que usted ha enviado en el chat, uno las Mm. encuentra y ahí entra al YouTube. Pero si uno entra al canal a ver toda la lista de videos que hay ahí, solo hay como 3 clases. No, sí, lo que pasa es que como son dos grupos y pues inicialmente yo, pues a mí no me interesa que nadie más mire mis videos, sino solo ustedes, por eso es que o sea, el canal está restringido a la entrada con link. O sea, si ustedes quieren ver la clase de X, la clase 6, por ejemplo, ustedes tienen que buscar el link de la clase 6. ¿Sí? Y solo han quedado abiertos los que han quedado públicos, videos públicos han sido los videos de qué? Los videos de las conferencias. Ah, ok, listo. Pero si no encontraba el de la clase que le digo. Bueno, voy a buscar en el canal ahorita mientras empieza la otra clase y les cuento, ¿listo? Bueno, gracias. Bueno, muchachos, que tengan un feliz día. Hasta luego, profe. Chao, muchachos, que estén bien.